yo creo que es bueno introducir cómo nació Chuy Mochilero, güey. O sea, cómo nació la idea de crear una página, ponerle Chuy Mochilero. ¿Cómo te nació realmente eso de decir, le voy a poner Chuy Mochilero y me voy a dedicar a dar información de cómo hacer viajes a bajo costo? Porque cualquier güey puede decir, nada, pinche güey que sube fotos de sus viajes, ¿no? Pero lo que tú haces no es solamente subir fotos de Real de 14, de Cancún, de Puerto Vallarta, ¿no? Tú los estás educando a cómo hacerle para viajar a esos lugares de manera económica. ¿Cómo nació Mucho Mochilero? Pues de hecho nació contigo y con Marisol, que son mis amigos de la Facu. Eh, Nació porque yo veía en los grupos de Facebook que había gente que se decía mochilero y que agarraba su mochilota y decían, sobre todo eran europeos y asiáticos y gringos, que decían que se iban a viajar por el mundo. Y luego decía, pero ¿por qué los latinos no viajamos? O sea, yo no he visto mexicanos que se vayan así. O Y sea, tan que braviado, sí, es sí, porque... porque era muy braviado de que las historias de que veía en grupos de Facebook que decían, me fui y dejé todo y renuncié a mi trabajo y cosas así. Yo decía, chinga. De hecho, hasta cuando uno viaja, digo, yo no viajo mucho, pero cuando uno viaja siempre ve europeos, güey, con la pinche mochila o argentinos, uruguayos, pero mexicanos no. Bueno, pues estamos en México, pero tú que has estado en el extranjero, mexicanos Casi son no hay. contados. Y los que hay son de clase socioeconómica media alta o alta. Casi todos son de clase alta. ¿Por qué? Yo creo que porque como la misma economía de México y así no te lo permite mucho que en otros países sí. Y así empezó, ¿no? Porque yo veía esos grupos, así empezó mi marca, Chuy Mochilero, y así empezó el blog y todo eso. Porque yo veía a otros que no eran mexicanos que lo hacían y dije, pero no hay ningún mexicano. Los únicos que yo conocía eran Luisito Comunica y Alan por el Mundo. Pero pues Alan por el Mundo empezó siendo actor, o sea, él es actor de Televisa. Y Luisito Comunica sí empezó como una persona normal, ¿no? Y luego Sí, ya pero se fue a viajar por el mundo. incluso Luisito Comunica no es tanto contenido de viajes. O No, sea, sube contenido como blogs de viajes, pero no nació haciendo viajes. no. Y tú sí naciste haciendo viajes. Sí, lo que yo hacía, o sea, lo que yo empecé a hacer, dije, a ver, yo creía, como mucha gente cree, por ejemplo, un viaje típico aquí en México es ir a la Riviera Maya, a Cancún. Entonces todo el mundo, porque ven los paquetes turísticos de las agencias y dicen, no, hombre, 20,000 bolas por persona me va a costar. Entonces yo dije, ¿y por qué estos gringos o estos extranjeros de Europa dicen que cuesta, o sea, que se fueron así, de hippies? Entonces, si ellos pueden, ¿por qué un mexicano no puede? Pues entonces me fui yo, o sea, busqué las maneras de irme, compré vuelos baratos porque en camión pues no me iba a alcanzar porque estamos aquí en Monterrey y pues iba a ser un día de bus, entonces incluso me salía más barato. Entonces me puse a investigar mucho, la clave fue que me puse a investigar mucho y me fui así. No me fui a Cancún, no fue mi primer destino. Mi primer destino, digamos como de mochilazo, fue Oaxaca. En Oaxaca en el 2016 fue mi primer viaje solo. Entonces ahí yo me di cuenta lo barato que era viajar por México. Ahí en ese viaje recuerdo muy bien que me gasté como 4,500 pesos en todo. O sea, en 7 días de viaje y en varias ciudades. Me fui a Oaxaca y me fui a la playa, a Mazunte y a Zipolite y me gasté más o menos eso. Entre 4,500 y 5,000 pesos ya con todo y todo. Entonces, o sea, hospedajes, comidas, avión, paseos, porque también pagué un tour del el Mezcal, por ejemplo. Fui a Yerbelagua, que es un lugar bien famoso. O sea, me paseé como un turista normal, pero simplemente traía mi mochila y me hospedaba en hostales, comía en fonditas, en puestecitos de taco. O sea, me movía en camión o en combis, que se manejan mucho allá en el sur del país, combis o mototaxis, por ejemplo, que aquí en Monterrey no hay. Entonces dije, no mames, o sea, pago 5 pesos por una mototaxi en lugar de pagar un taxi o un Uber que me va a cobrar 150 pesos. O sea, ¿por qué voy a pagar 150 pesos en un taxi si puedo pagar 5 pesos o 7 pesos en una mototaxi o en una combi? Fíjate Es que lo mismo. lo que tú estás diciendo me parece muy interesante y sobre todo más para decirle a la gente que tú no eres un mochilero, ni tú eres un traveler, tú eres un mochilas. Ajá. Y cuando nació el concepto de mochilas, que lo platicamos tú y yo, era porque dijimos lo mismo, güey. Es que un mochilero, güey, es el que se le vale madre y se va. Y que se sube en un tráiler y chingue su madre a Ciudad de México, a Toluca, a donde me vaya, ¿verdad? En un tráiler, corriendo muchísimos riesgos y a lo mejor sin un peso en la bolsa, güey. Realmente sin un peso en la bolsa. Pero tú estás en el punto medio.
de entre las personas que viajan con un alto poder adquisitivo, con billete, y las personas que viajan con una solvencia o sin 0 pesos, y tú estás en medio. Por eso ese día platicamos de que no, hay que encontrar la tribu, hay que encontrar ese nombre, y salió el Mochilas. ¿Qué es un Mochilas? Bueno, como tú dijiste, un mochilas es... O sea, un mochilero es... Hagan de cuenta que está aquí. En la pobreza. No digamos pobreza, sino como muy, muy vale madre, pero también no necesariamente para ser mochilero necesitas ser pobre. Simplemente necesitas tener un viaje austero. Un mochilero es alguien que tiene un viaje muy austero. O totalmente austero. Sí, o sea, muy, muy austero. O sea, que no gastas mucho dinero porque no quieres gastarlo. No porque necesariamente no tengas dinero. Puedes tener dinero o no. Pero tu viaje es de bajo costo. Siempre intentas ahorrar. ¿Qué es ahorrar? En lugar de pedir incluso una combi, te vas de dedazo también se le llama. Y que es muy riesgoso también. Es riesgoso, sí, y más en un país como el de nosotros en México. Bueno, para mí no, pero mucha gente opina que aquí en México es inseguro. Pero pues sí hay zonas riesgosas como en todos lados, no solo en México. Sí es un país inseguro, pero no en todos lados como mucha gente piensa. Entonces, está el mochilero, que es un viaje completamente austero, e incluso puedes pasar hambre, pues adelgazas y así. Y el viajero, ¿no? El normal, el turista. El que viaja con paquetes vacacionales, el que paga 20,000 pesos por persona para irse 5 días a Cancún, ¿no? Entonces, hay algo en medio, que yo considero que yo soy el de en medio, pero no hay un nombre, o sea, turista viajero no soy. No había un nombre. No había un nombre hasta ahora, ¿no? Que platicamos y ya encontramos ese nombre de mochilas. Entonces, y en medio está el mochilas, que es alguien que es medio mochilero, porque también pide rides a veces en las ciudades, en los pueblitos, se va caminando, agarra el camión, la combi, todo. No agarra Uber como un turista en la cuestión del transporte. No come en restaurantes como un turista, pero tampoco pasa hambre como un mochilero podría pasar hambre. Es algo en medio, es comer en fonditas, comer barato, pero conocer la cultura local. Caminar, no andar pidiendo Uber, no andar gastando en transporte, como tú dices, porque como lo que vivimos en Real de 14, ¿no? O sea, los mochilas que te acompañaron, que ahorita vamos a platicar de eso, los mochilas que te acompañaron pues no tuvieron ningún miedo al pedir un ride para salir de lo que es el pueblito de Real de 14 a la entrada, que se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Del túnel Ogarrio. Bueno, del túnel Ogarrio, no tuvieron miedo y pidieron ride, y no tuvimos que pagar ni un solo peso para trasladarnos del pueblito a la salida del túnel. Ese es el mochilas, ¿no? Y la gente muy dinámica, no anduvieron de que chingue su madre, yo me quiero dormir en un hotel que tenga clima y que tenga calefacción, no, hombre. Si yo tengo un techo para dormir, ahí me duermo. Ese es el mochilas. Uh-huh. Y un mochilero, a comparación, un mochilero podría ser, pues yo me duermo en la calle, me duermo en la placita pública, ¿no? Que pues también es válido, o sea, las 3 formas de viajar son válidas. Mientras tú viajes, está con madre, porque al viajar descubres el mundo, descubres otras culturas, otra forma de pensar, de actuar, de sentir. Entonces lo chido es viajar, ya seas un mochilero, ya seas un mochilas, o seas un turista, lo que sea. Fíjate que me gustaría, y a lo mejor voy a entrar en polémica, y la verdad me vale madre, a ver. Pero un mochilero no puede ser un godínez, porque un mochilero abandona todo. Uh-huh. Un viajero que paga estas cantidades de hoteles y paga paquetes, sí puede ser un godínez. ¿Por qué? Porque a lo mejor viaja una vez al año y paga, y con lo que junta en ese año, en el aguinaldo o primas vacacionales o la chingada, puede pagarse el paquete. Pero una pregunta bien, bien clarita. ¿Un mochilas puede ser godínez, o un godínez puede ser mochilas? Sí. Sí. Sí puede. ¿Cómo puede viajar un godínez 6 veces al año, 7 veces al año? ¿Tú te refieres a cómo genera el dinero para viajar? ¿Cómo genera el dinero? ¿Cómo le puede hacer para decir chingada madre? Porque seguramente muchas personas que nos van a estar viendo en este video van a decir, güey, yo quiero viajar, pero en el trabajo no me dejan, o es que tengo que juntar, porque siempre tienen eso en la cabeza. Siempre tenemos eso en la cabeza. De que para viajar, mínimo 15, 20 bolas. Y claro que no. Digo, tú has viajado con 5,000 pesos, con 6,000 pesos. Incluso uno de tus posts más virales fue cuando les dijiste cómo viajar a Cancún. ¿A dónde era? A Cancún por menos de 6,000 pesos. A Cancún por menos de 6,000 pesos. O sea, uno de tus posts más virales fue viajar a Cancún por menos de 6,000 pesos. Y no mames. ¿Cuánto alcance tuviste con ese post?
Como con esa 2,5 publicación. millones de personas. 2,5 millones de personas vieron y se interesaron cómo viajar a Cancún por menos de 6,000 pesos. Dime cómo chingados viajar a Cancún por menos de 6,000 pesos. ¿Qué es lo que haces tú para viajar así? Bueno, hay varias formas. Yo he sido empleado, sí. Fui godines poco tiempo porque en realidad no he durado en los trabajos porque no me gusta. O sea, yo no soy alguien que trabaje en oficina, pero sí he trabajado en oficina. Sí, he sido empleado. Entonces, yo siempre he sido mucho de la cultura de ahorrar y luego invertir el dinero en algo que me genere más dinero o gastarlo en cosas, en experiencias, no tanto en cosas. Entonces, el dinero que no estaba ahorrando o invirtiendo, lo estaba gastando en viajes, ¿no? Entonces, como empecé siendo un profesionista joven a los 23 años, a trabajar y todo, pues iba juntando dinero, ¿no? Para cumplir todo lo que quería. Y entre esas cosas estaba viajar. Entonces, esa es una forma. Ahorraba dinero mientras era godines y cuando ya no era godines, que usualmente tardaba como 5 o 6 meses en renunciar a mi trabajo porque no me hallaba, pues me iba de viaje, ¿no? Esa es una forma. Pero obviamente yo decía, a ver, tengo 10,000 pesos ahorrados. Con 10,000 pesos no voy a llegar a muchos lados. O sea, a como yo quiero viajar, pues tengo que ahorrar. Entonces, dividía esa cantidad y decía, bueno, tengo este tiempo, voy a buscar otro trabajo o voy a trabajar como freelance o qué voy a hacer. Entonces dije, como Godínez ya no voy a trabajar. Voy a seguir trabajando como freelance con lo que yo sé hacer. Me voy a educar y voy a trabajar como publicista freelance que soy yo. Publicista comunicólogo. Entonces empecé a buscar trabajo, pero por medio de mi marca personal. Entonces empecé a crear mi marca personal, empecé a subir cosas, contenidos, y empecé a decirle a la gente lo que hacía yo. Y la gente se daba cuenta de lo que hacía, amigos, es el círculo más cercano, era el que se volvía mi cliente. Entonces durante todos esos años, desde el 2014 yo empecé a trabajar como profesionista después de que me gradué. Entonces siendo freelance empezaba a ganar dinero, pero ya no estaba atado a un horario laboral. Simplemente trabajaba por proyectos o trabajaba en línea desde mi computadora. Entonces era mucho más fácil viajar porque a lo mejor me tardaba, por ejemplo, una página web, la hacía en una semana o una semana y media, me pagaban y yo con ese dinero pues me iba a vivir, no con todo el dinero, pero con una parte del dinero me iba de viaje. Hay otra cosa, una cosa que yo pensé, dije, a ver, si no tengo dinero, pero sí tengo trabajo, pero me van a pagar hasta después, ¿qué puedo hacer? Pues jugar con el dinero. Entonces saqué una tarjeta de crédito y luego saqué otras y así para jugar con el dinero. Y con ese crédito pagaba mis viajes porque yo ya tenía trabajo que me habían autorizado, pero todavía no se llegaba a la fecha. Después se llegó las bodas, que fue en el 2018. Yo trabajé grabando videos, o sea, hacía videos de bodas. Y ese me pagaban 4,000 pesos por fin de semana, por boda, que era un sábado. Entonces, cuando llegué al punto máximo de trabajo, tenía 2 bodas por fin de semana. Entonces eran 8,000 pesos por mes. Más los trabajos que tenía de clientes que eran amigos del círculo cercano. Entonces con eso yo la armaba para tener al menos un viaje cada 3 meses. Por ejemplo, un viaje austero de una semana, por ejemplo, acá a Riviera Maya, Una semana, güey. 7 días Semana. a Fíjate lo que estás diciendo. Guadalajara. Austero, Así vaya. conocí Guadalajara, así conocí Cancún, ya lo conocía, pero un viaje familiar, pero por mi cuenta, mucho tiempo fue así. O sea, un viaje austero a la Riviera Maya. Me fui con mi papá a Mérida. Conocí Querétaro, por ejemplo, la región del Bajío, Guanajuato, otras partes del país. Ciudad de México, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas. O sea, conocí muchos lugares en realidad de esa forma, trabajando por mi cuenta, ahorrando dinero, gastando solamente lo necesario. O sea, esa es otra cosa. Para poder ser un mochilas, necesitas tener una cultura de austeridad. O sea, necesitas vivir sin gastar tanto. Porque si gastas mucho, no vas a tener dinero para viajar. Y fíjate que tocas un punto que es interesante y sobre todo para hacer mochilas tienes que tener coco. Si no tienes coco, vas a caminar en este mundo de viajar. Digo, incluso tanto como mochilero, como mochilas o como viajero. ¿Por qué? Porque imagínate que un día te quedas en la Ciudad de México, güey, en un punto donde no conoces, ¿qué vas a hacer? Te vas a paniquear, te vas a sentar a llorar. No tienes que tratar de resolver ese problema. ¿Qué camión me deja aquí? ¿Cómo me comunico con mi familia? ¿Cómo me comunico con un amigo? Y también quisiera platicar sobre el tema de el hate que te tiran en las publicaciones. Ah, O sea, que te ponen de que no mames, cabrón. O sea, ¿cómo vas a comer con 50 bolas?
Pues sí, güey, sí se puede comer con 50 pesos. Digo, cuando nosotros estamos aquí trabajando en la agencia, yo veo cómo te vas al Soriana, güey, y te compras 46 pesos te cuesta el pollo, el puré y el arroz, güey. El problema, güey, es que la gente se acostumbra a decir, no mames, güey, eso no es comida. Claro que sí, güey. Tú eres el puñetas que compra un platillo de 300 pesos, güey. El pollo en la carnicería te cuesta 20 pesos, güey. Cocinarlo, ¿qué te cuesta? Nada más que tiempo, güey. Echarle limón o sal y agua, ¿qué te cuesta? Entonces, una vez hace tiempo estábamos platicando sobre ese tema de la despensa, de cómo se hace despensa. ¿Cómo sobrevives tú en los viajes? ¿Qué come un mochilas en los viajes? ¿Cómo le hace para ahorrar dinero al momento de comprar alimento en mochilas? Bueno, esa parte está muy interesante porque, pues, ¿qué como? Ya les platiqué, ¿no? Voy a fonditas, voy a puestos de tacos, de tortas, de lo que hay en el lugar donde estoy. Y también voy a tiendas tipo Soriana, ¿no? Como Soriana, La Comer, Bodega Aurrerá, Walmart, lo que haya ahí. Y si no hay eso, pues lo que esté preparando la señora que vende ahí, comida. Y regularmente las comidas aquí en México completas cuestan entre 50 y 70 pesos. Sí, yo creo que aquí Nuevo León es muy caro, ¿no? Todavía porque de repente encuentras fonditas de 80, 85 pesos. Pero si sales a otros estados de la República, con 50 pesos comes. Ujú, ya con agua y todo. O sea, obviamente no vas a tener un litro de agua ni cosas así. Con un vaso de agua me refiero, lo básico, la comida, o sea, una guarnición, no sé, pollo con arroz, con tortillas de maíz, un vaso de agua de Jamaica, de lo que sea, y ya. Comer lo que es, lo Ajá, necesario. una ración normal para una persona te cuesta entre 50 y 70 pesos. Y mucha gente dice, no, pero qué vergüenza andar comiendo en Soriana o andar comiendo... Me vale madre. O sea, estoy en el paraíso, estoy en Cancún. ¿Qué me va a dar vergüenza? Nadie me conoce aquí. O sea, además, si me conocieran, ¿qué? Yo estoy en el paraíso mientras mucha gente está esclavizada en la ciudad. ¿Pero por qué? No está esclavizada porque no tengan dinero o tiempo, sino porque no quieren arriesgar nada porque tienen miedo a salir de su zona de confort. Sí, porque como tú dices, o sea, ¿cuál pinche vergüenza, güey? Ni te conocen en Oaxaca, ni te conocen en Acapulco, ni te conocen en Guadalajara. O sea, vas tú solamente de viaje o con un amigo. O sea, ¿cómo vas a tener pena por comprarte un bolillo, güey? Vas a Walmart, vas al Soriana y ¿cuánto te cuesta un bolillo? 2 pesos, güey. ¿Cuánto te puede costar un vaso de agua de la marca de Walmart? 3 Una pesos. botella de algo. 3 3 pesos. pesos, güey. Eso ya es comida. Digo, estoy yéndome bien abajo, güey. Pero fruta, carne comprada en una carnicería, o sea, con 50 pesos puedes tener una comida completa. Y si tú te la fabricas, y ahí vamos también con el tema de dónde se queda un mochilas. Se queda en un hotel, se queda en un cuarto, se queda en la calle, se queda abajo de un puente. ¿Dónde se quedan mochilas? Regularmente es un hostal. Si no es en un hostal, es en un Airbnb. ¿Para qué? O sea, tenemos que aprovechar la tecnología. Por eso les digo que un mochilas tiene que ser inteligente, güey. Porque si te vas de viaje y no sabes qué es el Airbnb, pues ya mamaste. Exactamente. Entonces tienes que usar la tecnología y lo que tienes a tu alcance para poder sobrevivir. Para poder vivir unas vacaciones o un viaje muy chido. Porque si no usas la tecnología y no usas el cerebro para hacer lo que quieres, pues entonces ¿cómo vas a tener un buen trip? Lo que yo uso son aplicaciones móviles. Por ejemplo, la de Airbnb es app y es versión web. El Hostel World es otra aplicación que uso también para buscar hospedaje. Los hospedajes aquí en México y en el extranjero, en Latinoamérica, en Sudamérica, por ejemplo, están entre 150 pesos y 300 pesos más o menos. Entonces, para tomar en cuenta eso, un hospedaje cuesta entre 150 pesos y 300 pesos, el más caro así que tú digas es de lujo. ¿Y qué te rentan? Te rentan una cama por una noche. Estoy hablando de ese precio entre 150 y 300 pesos es una cama una noche en un hostal. Un hostal, para que los que no saben, es un hotel compartido. Tú compartes la habitación con ciertas personas que están ahí, pueden ser extranjeros o pueden ser nacionales, y compartes ciertas áreas, por ejemplo, el baño, la cocina, donde muchas veces la mayoría hay cocina, hay estufa, hay área para cocinar y todo, para preparar alimentos, hay refrigerador comunitario. Y esos hostales también tienen áreas como una sala, puede haber televisión, hay sillones. Entonces es un área muy social y muy económica. Es la forma en que se hospedan mochilas. Algo que es demasiado importante, güey, en el tema de los viajes, en el tema de los mochilas, los mochileros, los viajeros, son las relaciones que haces con la gente, güey. Porque al estar viajando, al estar comunicándote con más personas, pues
Para todo, güey. Digo, en los negocios, ¿quiénes son tus primeros clientes en los negocios? La gente de tu círculo cercano. Esos son tus primeros clientes. Y en el tema de los viajes, güey. Cuando tú viajas a Ciudad de México y hablas y platicas y preguntas, te empiezas a hacer de amigos y empiezas a tener relaciones, a fortalecerlas. Y luego, cuando tú ocupas de un favor, pues los tienes, ¿no? Porque ahorita me estabas platicando sobre lo que te cuesta un hostal, lo que te cuesta pagar un Airbnb, pero también hay que platicar que la forma más barata o la forma de ahorrarte completamente un hospedaje es con las relaciones públicas que hiciste. En la universidad, en el trabajo, con tu familia, porque te quedaste en Ciudad de México hace un año, hace año y medio. ¿Qué te quedaste? ¿Un mes, mes y medio? 2 meses. 2 meses. ¿Dónde viviste en Ciudad de México? Bueno, eso que comentas está muy interesante y es un muy buen trip porque viví en casa de un amigo de la facultad precisamente. Yo estuve en la facultad del 2009 al 2013, o sea, hace 7 años. Entonces contacté a un amigo que Saludos vive a allá. Pablo, saludos a Saludos a Pablo. Déjame pongo los audífonos. Saludos a Pablo. Lo contacté y Pablo me dijo, le dije, quiero irme de aventura por el país y mi primer punto es Ciudad de México. Quiero visitarte y quiero ver la posibilidad de quedarme a vivir contigo. y luego me dijo, ¿por cuánto tiempo? Y le dije, pues a lo mejor como un mes, entre 3 semanas, ¿no? No sé en realidad porque no sé cuánto tiempo vaya a durar porque me voy así como que bien chilero, ¿no? Entonces me fui y dijo, no, está bien. Y ese mes se convirtió en 2 meses, ¿no? Pero fue una experiencia con madre. Pero fue a raíz de eso que dices tú, las relaciones públicas son muy importantes. O sea, los contactos que hagas, las amistades que tengas desde el lugar donde vives hasta los lugares a donde viajas son bien importantes porque conoces gente a lo largo de tu vida que al final de cuentas te van a ayudar sin ningún interés de nada y te van a servir para poder viajar más. Yo creo que con la historia de Pablo hay que también platicarle a la gente que un mochilas es productivo, porque tú ahorita dices, me fui chilero. Sí te fuiste chilero, pero de que te fuiste braviado, de chingue su madre, me voy un mes y me voy para allá. Pero mientras estabas allá, generabas ingresos. ¿Cómo generabas ingresos? Digo, lo podías hacer en línea. Es que es lo que la gente no entiende. Y esto me gustaría tocarlo en tema personal. De que la raza te va a decir, consíguete un trabajo de verdad. ¿Cuál es un pinche trabajo de verdad? ¿Estar en una empresa para ti es un trabajo de verdad? Porque para mí cualquier persona que genera ingresos mediante tiempo invertido en una labor específica, eso es un trabajo, güey. Así de simple. Tú estabas trabajando desde casa de Pablo cuando estabas en Ciudad de México. En temas de hacer páginas de internet, que tuvimos un contacto que yo te lo pasé para que lo hicieras desde allá. E incluso fuiste hasta actor de televisión o doble de televisión, no sé cómo se puede decir. Actor porno no fue, pero ¿qué hiciste ya para también sobrevivir? Vendí las fotos de mis patas. De tus patas en OnlyFans. No, todavía no existía eso. Pero sí, cuando yo estuve en Ciudad de México, la forma en que yo trabajé fue haciendo páginas web, por ejemplo, con un contacto de nosotros, un amigo en común. Y también fui extra de televisión y de cine. Oye, para que lo busquen, para que lo busquen, porque Chuy Mochilero ahí anda en las películas. Esas películas, no sé si ya salieron, según yo no, porque no salieron. Se atrasaron por la pandemia, pero a lo mejor sí salieron, pues salió mi pelo ahí desenfocado, o salió mi cabeza así por detrás o algo. No sé, pero voy a salir ahí, en una escena así como que en un antro, bailando. No me acuerdo cómo se llama la película, pero es una película mexicana. Y luego otra película mexicana que también salgo en un tipo bar como parte del público. Pero ahí, por ejemplo, en la primera me pagaron 800 pesos. Y en la otra me pagaron 700 pesos. El día. Sí, el día. Haz de cuenta que tú ibas desde las 8 de la mañana y salías como a las 10 u 11 de la noche. O sea, en realidad era casi, o sea, todo el día. Todo el día y toda la tarde y parte de la noche, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo yo lo encontré por medio de un amigo que hice en un viaje. Entonces, él trabajaba en eso en Ciudad de México, trabaja en eso. Entonces, me pasó los contactos de las personas que reclutaban a extras, a jóvenes. Le mandé mis fotos, o sea, me grabé el video, una selfie, me tomé fotografías, le di mis datos de dónde era, edad, estatura, un video.
diciendo, o sea, hablando, porque es importante eso. Entonces así fue como me contactaron por WhatsApp y luego me llamaron por teléfono en otro llamado. Se llaman llamados, ese tipo de trabajos. Ay, hijo de su Y, pinche madre. y me pagaron, o sea, en efectivo. Entonces con ese dinero yo compraba mi comida. También compraba con tarjeta de crédito, que esa es otra. Si tú no tienes dinero en efectivo, un truco muy, muy bueno es usar tarjeta de crédito. Y ya cuando te paguen del trabajo que estás haciendo, pagas la tarjeta, pero usas ese colchón de tiempo que te da para poder alimentarte, no para sobrevivir. Entonces está bien interesante porque ese tipo de trabajos eventuales existen. Entonces yo combinaba un trabajo eventual en la ciudad donde estaba viviendo y un trabajo digital, que es lo que yo hago, que se da mucho para trabajar en línea, que es ser publicista. Y sobre todo que, fíjense los ingresos que puedes generar. O sea, 800 pesos por llamado, güey. 800 pesos por llamado, o sea, a lo mejor el sueldo de un obrero, güey. De un obrero por semana y tú por ese día ya tenías 800 pesos. Y fíjate que ya para finalizar este primer viaje, este primer podcast, a mí me gustaría platicar sobre el regreso de un mochilas. ¿Cómo es un regreso de un mochilas a su ciudad de origen? ¿Cómo es el regreso de un mochilas cuando se te acaba el 20, cuando se acaba el viaje, cuando tienes que regresar a la realidad, a la rutina, a estar de nuevo con tus papás, con tus amigos, en un trabajo? ¿Cómo es? Deprimente. Es deprimente y es frustrante, pero a la vez está chido porque sabes que va a empezar, o sea, porque vuelves, pero vas a empezar de nuevo a pensar en otro viaje. ¿Cómo hacerle para volver a viajar? O sea, es como una curvita. Estás así, estás de viaje y luego se va terminando el viaje, sabes que va a terminar, ¡pum! Caes como en depresión. Y es la depresión post viaje cuando estás aquí en el punto más bajo. Y luego empiezas a hacer cosas, empiezas a trabajar donde estás de nuevo en tu ciudad y todo, y empiezas a pensar en el próximo viaje. Entonces la emoción va así, pum, 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 hasta que llega el día del viaje y pum, llegas al día del viaje Al y pico. estar viviendo allá, estar viviendo tus vacaciones o viviendo en la ciudad en la que vas a vivir. Y estás aquí en la cima. Y de nuevo, sabes que va a terminar en alguna fecha y empieza a dar bajón y así. Entonces está chido, es deprimente, pero es una etapa chida para disfrutar. O sea, disfrutas el momento, también disfrutas el estar... o sea, no siempre se trata de estar feliz y de estar viviendo la vida y todo. También vives la vida cuando regresas. O sea, también estás viviendo la vida porque la vida es un espectro de emociones. Entonces, ser viajero implica eso. A fuerza implica eso, porque los viajes no son eternos. Los viajes terminan. Pero la vida en sí es un viaje que hay que disfrutar mucho. Entonces es una curva así. Es disfrutable como todas las experiencias.